Bien, hoy vamos a ver otra, la clase de hoy de algoritmos 2, como siempre, cuando hay un tema nuevo, recuerdo que algoritmos 2 tiene como 5 patas, que la primera es la recursividad, la segunda son el tipo de dato abstracto, la tercera es la complejidad algorítmica, saber medir la complejidad algorítmica. Dije 5, capaz son 4. Y después otras técnicas importantes, otra pata importante de algoritmos 2 son los métodos de ordenamiento. ¿Sí? Normalmente ordenar, ¿por qué? Vamos a explicar primero por qué. Porque ordenar es una de las operaciones más costosas que hay. Digamos, si tenemos que estudiar de las operaciones costosas, el ordenamiento siempre suele ser más costoso. De hecho, todos venimos de algoritmos 1, me incluyo, y a todos nos contaron que y de hecho ya lo podemos deducir nosotros, que los métodos que conocemos como métodos de ordenamiento interno o sort internos, que ya sean inserción, selección o burbujeo, son O n cuadrado. Con lo cual ya estamos dentro de la franja estamos al horno. De complejidad algorítmica en donde no está bueno, digamos, porque en el peor de los casos nos tenemos que comer 2 veces la cantidad de operaciones según la cantidad de elementos que estemos comparando, con lo cual no nos sirve. Entonces, ¿por qué se estudian los métodos de ordenamiento? Porque justamente se quieren encontrar métodos de ordenamiento que bajen el orden de complejidad y que hagan que las comparaciones se reduzcan. ¿Para qué? Para ordenar grandes volúmenes de datos. Ciertamente, el ordenamiento es importante. ¿Por qué? Ahora no tanto, porque ya viene como casi, que es algo primitivo a mucho, por ejemplo, a todas las bases de datos, ya tienen recontra estudiado eso, pero antes no era tan así y tenías que hacer operaciones de ordenamiento, con lo cual había 2 tipos de ordenamiento, se llaman ordenamientos internos y ordenamientos externos. Los internos son los que siempre te entra el set de datos, ¿sí? Acá hablamos del set de datos. Siempre el set de datos te entra en memoria, y los externos son aquellos que no te entra el set de datos en memoria, entonces por ende tenés que usar otro tipo de herramienta, que es disco. En realidad los ordenamientos externos son más lentos, son órdenes de magnitud mucho más lentos porque hay una interacción con el disco es lento. Para que se den una idea, una operación a nivel procesador se mide en nanosegundos y una operación de ir a disco es 1.000.000 de veces más lento que eso, ¿sí? Entonces, la idea es que ir a disco no nos conviene. Pero ahora, como tenemos digamos, la memoria RAM, que es donde se aloja el heap, o en realidad se aloja nuestro proceso, y en parte el heap, y ahí podemos disponer de mucha cantidad. Yo cuando tuve mi primer máquina, que la tengo guardadita, no es la misma, me tuve que comprar una parecida porque la misma murió en tantas de las mudanzas que tuve, que era una Sinclair 1000, tenía 2K de memoria, 2K, ¿sí? O sea, 2048 bytes, ¿sí? Esa era una computadora hogareña, ¿sí? Igual cuando hablamos de otro tipo de computadoras, un mainframe de la era de los 70 tenía 16 GB de memoria, 16 megas de memoria, no era tan, ¿sí? Y era un mainframe, ¿sí? Una computadora para altos volúmenes de procesamiento. Con lo cual, el estudio de los métodos de ordenamiento era y es algo bastante importante. De hecho, Donald Knuth, se escribe así, espera que se me va el Donald Knuth, un grande, también, mucho más simpático que Dijkstra. Donald Knuth lo que escribe un muy lindo libro, que es una serie de 5 libros, en el cual dedica un volumen solo a analizar
el ordenamiento. Y no llega a todo porque se escribió en la era de los 70, con lo cual, nada, es un tema que tiene para rato de estudio. ¿Por qué? Porque no solo depende del algoritmo, sino también depende del set de datos, como te viene. No es lo mismo elegir un método de ordenamiento así al azar, sino tenés en cuenta cómo vienen o cómo es el set de datos. Con lo cual también es complicado porque uno a priori no sabe cómo vienen. O capaz que no tienes información, o capaz que sí. ¿Sí? Entonces... Claro, bueno, eso por ahí si se preguntan, che, pero si yo sé cómo vienen ordenados los datos, sé en qué orden vienen, no hace falta ordenarlos. Pero a lo que se refiere esto es, ustedes están trabajando en un problema específico, saben que para ese problema específico los datos siempre van a venir ordenados o siempre van a venir desordenados, o saben que van a venir desordenados pero vienen por tandas que vienen ordenados ascendentemente y de repente corta y después pasa otra cosa, ¿sí? Ese tipo de información depende de cada problema específico, ¿sí? A eso se refiere. No es que saben exactamente cómo viene ordenado, porque si no, no tiene chiste. Tal cual. De hecho, la idea es que no. La idea es que casi nunca vienen ordenados. Y si vienen ordenados, chapó, me ahorré el paso, ¿no? Entonces, bueno, nada. Eso es lo que vamos a ver hoy. Tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a empezar a usar algunas cosas que son terminología. Lo que se va a ordenar son entes que tienen un ítem determinado que se llama clave. Las claves generalmente lo que hacen es identificar en forma unívoca, ¿sí? Al elemento en cuestión, ¿sí? Las claves pueden repetirse, pero lo que te está asegurando es que si vos tenés un registro, la clave es la parte que identifica unívocamente el registro dentro del conjunto de datos, ¿sí? Esas claves suelen ser parte, ¿sí?, de los ítems a ordenar. Normalmente nosotros vamos a ver solo la clave, no el ítem, ¿sí? Y se utilizan justamente para controlar el ordenamiento. ¿Cuál es el objetivo del método de ordenamiento? Justamente el objetivo es reorganizar el conjunto de datos para que ese conjunto esté ordenado de una forma bien definida, que normalmente sea ascendente o descendente y dependiendo de si los datos son numéricos, completamente numéricos o alfanuméricos. Y el orden siempre se lo va a tener por la clave. La clave es lo que me va a dar el orden, ¿sí? Después, lo que haya que hacer con eso, nada. La asociación clave-ítem se verá. Ya dije lo de ordenamiento interno y ordenamiento externo. Lo que se considera tanto a los arreglos como a las listas enlazadas, porque tienen digamos, cierto parecido, pero tengan en cuenta que no son lo mismo. Un arreglo no es lo mismo que una lista enlazada, ¿sí? Básicamente, cualquiera de los algoritmos que vamos a ver se puede utilizar, ya sea un arreglo que una lista enlazada, ¿sí? El arreglo es mejor, ¿por qué? Porque justamente vos estás asegurando que los datos están uno al lado del otro. La lista enlazada no. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien me puede explicar por qué la lista enlazada no podés? Sí, Leandro. Ahí repito. El arreglo es más eficiente porque cuando vos tenés un arreglo, una de las características de tener un arreglo es que los datos vienen en la memoria justamente uno al ladito del otro. Un arreglo es una estructura de datos en cual los elementos están uno al lado del otro y vos los accedes por un subíndice. ¿Bien? Una lista no es eso. Entonces, una lista es un nodo que apunta a otro nodo, ¿sí? Y así hasta el final.
Bien, tiene un dato y además un puntero al siguiente. Entonces, pregunto, ¿por qué digo yo? Exactamente, ¿qué es más eficiente el arreglo? Porque como dice Leandro, cuando vos reservás memoria, nadie te garantiza. O sea, vos reservás memoria a medida que vas insertando y vos podés haber insertado en la lista en distintos tiempos y lo único que te asegura malloc es que te va a dar la memoria necesaria para lo que vos estás reservando y que entre en ese lugar, en ese espacio. Con lo cual, si vos reservás memoria para un nodo, solo un nodo te va a dar junto. Es contiguo. Después, el otro nodo que reserve, andás a ver dónde está. Nadie te asegura que va a estar en el lugar que te dicen que está. Eso es uno. Entonces, en realidad, a veces sí, dependiendo de qué tipo de estructura estemos usando, puede ser que mejor sea usar una lista o no, pero bueno, eso tampoco es que es muy relevante. Algo importante, ¿sí? Es que los algoritmos de ordenamiento se clasifican en dos formas o en dos tipos que son adaptativos y no adaptativos. A ver cómo lo voy a explicar. Es aquel que necesito. Está al revés, me parece, ¿no? No, está bien. No. Ah, no, está bien, sí, está bien. No adaptativo es cuando. Es lo que hablábamos al principio, digamos. Me tilde, sí. No adaptativo es cuando vos usás comparaciones, ¿sí? Y vos vas intercambiando. Entonces, la secuencia de operaciones que se realiza es independiente al orden en que están los datos. ¿Qué quiere decir eso? Es que vengan como vengan los datos, vos vas a agarrar y vas a comparar dos elementos y vas a swapear. Claro, llega vector o llega lista, vos haces el algoritmo, listo, comparar esto con esto, tipo burbujeo. O sea, aplica burbujeo. ¿Cómo viene burbujeo? Burbujeo vos no te fijás cómo vienen ordenados los datos. No, no, aplica siempre burbujeo, nada más. claro, es como que es una línea, una cadena de montaje donde siempre hace lo mismo, entonces burbujeo siempre hace lo mismo. No, el tipo no sabe qué datos, cómo vienen los datos, le da igual. Vos después haces un estudio estadístico de cómo vienen los datos para analizar la bondad del algoritmo. Claro, pero por ejemplo, ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el peor caso de burbujeo? Peor caso no hay, porque siempre hace lo mismo, ¿no? Que esté al revés, dicen uno ahí. Okay. No sé. A ver, ¿qué dicen? Cuando viene invertido. ¿Por qué? Quizás no se acuerdan bien burbujeo. Porque tiene que ordenar todos los elementos. Bien, está bien. Ahora, ¿qué pasa si vos, vas a aplicar tu algoritmo de burbujeo y te das cuenta de alguna forma que tu vector está completamente al revés? ¿Podrías de alguna forma decir, no, pará, esto es una estupidez, esto está completamente al revés, no me conviene aplicar burbujeo, me conviene hacer otra cosa? Por ahí yo sé que está completamente al revés, simplemente doy vuelta y listo. ¿Sí? Más o menos esa es la idea, uno se da cuenta de cómo vienen los datos y se va adaptando a eso. Ese es un método adaptativo. Vos te fijás cómo vienen los datos o tenés alguna forma en que el algoritmo aprende de cómo están viniendo los datos y vos decís, pero esto está totalmente ordenado. No voy a usar burbujeo. ¿Sí? Es más, paro y lo que hago es recorrer el arreglo al revés y me da ODN en vez de ODN cuadrado. O sea, ¿sí? Elegante, exactamente. Y después hay otros. Acá. Justamente estaba acá. Hay otros tipos de otra clasificación que son algoritmos de ordenamiento comparativos y algoritmos de ordenamiento no comparativos. Y uno va a decir, what the fuck. Los comparativos son los que hacen comparaciones. O sea, eso queda claro. Un burbujeo, una inserción, un quicksort, un merge sort. Todos esos van a ser
comparaciones para ordenar. Pero hay otros que se basan en otras bondades de los tipos del dato, de la clave, de la estructura de la clave, y no necesitan comparar para ordenar. Ahora bien, igual eso no es del todo fácil, no, esperen que si no, no es del todo, no es del todo verdad, porque en realidad los no comparativos siempre de alguna forma comparan. Pero bueno, al margen de eso, excepto algunos que nosotros vamos a ver esos dos tipos. Entonces, bueno, yo creo que acá ya paro yo y tenemos las diapositivas lindas que nos salvan de esto. Así que... Ahí les pasé el link de Wikipedia del TeamSort. Ese, por ejemplo, es adaptativo, es el que usa Python. No sé si lo sigue usando, pero es el que usaba al principio Python. Espera, Y es adaptativo, ¿por qué? Porque va buscando en el vector original, si hay partes que están parcialmente ordenadas, aplica otro algoritmo, ¿sí? Entonces, eso es adaptativo, porque se fija de qué forma viene el vector. Y simplemente para que tengan un ejemplo, porque siempre me preguntan, che, pero ¿y adaptativo? ¿Hay algún ejemplo? Sí, acá tienen. hay. Bien. Bueno, después léanlo. Después, cuando entiendan que es el merge sort Sí, porque si no nos van a terminar puteando antes de que sea. Che, no sale ahora. Ay, ¿qué pasó? Bueno, listo, ya salió. Bueno, entonces, ¿estamos listas para las diapos? Sí. Bueno. ¿A quién tenemos? ¿A Valentina? ¿Quién más? Vale, sí. Otra vez. A ver. Top sharing. Es mejor que lo explique Valen que yo. Después, está más linda las diapos que hace ella. Las hace coloridas con dibujitos. Yeah. Son buenísimas esas diapositivas. A ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, pensaba arrancar con Quicksort. Yo les voy a mostrar Quicksort, Mergesort y Counting, y después van a ver otros dos, capaz no tan amigables con Mariana. Bueno, vamos a tener este vector, y lo que queremos hacer en este caso es ordenarlo de mayor a menor. Lo primero que vamos a hacer es declarar dónde va a estar la posición de mi pivote y mi pivote. ¿Quién es este pivote? Bueno, voy a hacer una serie de pasos en donde en cada paso yo voy a determinar la ubicación del pivote. En este caso, yo dije, bueno, digo que mi pivote va a estar al final del vector, pero puede estar al final o también al principio, ¿sí? Entonces, es importante que entiendan el primer paso. Lo que está haciendo Valentina es decir, traducción de lo que dijo es, en cada paso voy a buscar en qué posición final de mi vector tiene que quedar este elemento, ¿sí? Tal cual. Si y un vector... el pivote es una posición del vector que se elige y siempre se mantiene. Claro, pivote le llamamos a ese elemento, ¿sí? Vos Estamos decís, buscando... defino el pivote como el último elemento, listo. Siempre el pivote va a ser el último. De ese elemento que yo elegí pivote, quiero saber dónde va a terminar cuando esté ordenado el vector. Tal cual. Entonces, ¿de qué forma vamos a hacer eso? A ver dónde va a estar ordenado nuestro pivote. Bueno, como en este caso estamos ordenando de mayor a menor, lo que yo quiero saber, digamos, voy a hacer una iteración por todo este vector, y lo que yo voy a preguntar es si hay números que son más grandes al 34. ¿Para qué? Para que cada vez que me avisen que sí, mira que encontré un número que es más grande que el 34, lo mando para adelante y voy a avanzar, digamos, voy a hacerle lugar, avanzando mi posición de pivote para ese número. Por ejemplo, empiezo mi iteración, ¿no? Entonces me fijo, che, 2 es mayor a 34, ¿no? Bueno, avanzo. 124, ¿es mayor a 34? Sí. Entonces le tengo que dejar espacio porque encontré un número que ya va a estar antes en este vector cuando está ordenado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es un swapeo en donde mando al número mayor al 34 que encontré para atrás
Y también voy a dejarle un lugarcito avanzando mi posición de pivote. Entonces seguimos con la iteración. 23, ¿es mayor a 34 o no? Listo, no le dejo espacio porque no encontré uno mayor. Con este pasa lo mismo. 89, ¿es mayor? Sí. Entonces, voy a mandar de nuevo al 89, que es mayor, para adelante, y otra vez le voy a dejar un lugarcito avanzando mi posición de pivote. Y así hasta terminar de recorrer. -1 es mayor no, 44 sí, entonces hago el swapeo, avanzo la posición de pivote, este es mayor sí, y lo hago un swapeo y avanzo. Entonces, en esta situación, nosotros ya terminamos de recorrer este vector, digamos, hicimos una iteración. ¿Qué ganamos con esto? Como fuimos preguntando los números que eran mayores a 34, y 4 nos dijeron que sí eran mayores, nuestra posición del pivote nos quedó acá. Hicimos lugarcito para 4 adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, y lo que resta es reubicar el pivote acá. ¿Por qué? Porque solamente 4 nos dijeron que eran más grandes, entonces después de esos 4 sí o sí va a estar mi pivote ahí. Entonces, el hacer una iteración lo que nos da es la posición del pivote, ¿sí? Y por otro lado me queda que a la mitad izquierda quedan todos números mayores y a la mitad derecha todos números menores al pivote, ¿sí? ¿Qué Alto ahí. Alto, sí. No, quiero saber si ellos casaron todo esto, qué fue lo que pasó, ¿no? Porque quizás pasó un poco rápido, pero ¿entendieron qué fue lo que pasó? Más o Yo no menos. entendí por qué la posición del pivote empezó al principio. Y después Bien, ella dijo quizás que el es el pivote está típico... en el medio y por Sí, no, eso. te entiendo. Posición pivote en realidad se refiere a la posición donde va a quedar al final del pivote. Es la posición final del pivote. Nosotros estamos diciendo, tenemos el pivote, que es este valor que quiero ordenar, ¿sí? Que es la última posición del vector. Digo, este valor que tengo acá, que era el 34, lo quiero ordenar. ¿Dónde va a terminar? Uno termina presuponiendo, bueno, mi algoritmo dice que, en principio voy a suponer que va al principio del vector. ¿Cómo verifica esa? Va recorriendo todos los elementos del vector y se va verificando si hay alguien mayor a 34. Todos los mayores los va a tirar a la izquierda y va avanzando esa posición final del pivote para que quede a la derecha de esos elementos grandes. ¿Sí? Básicamente está buscando la posición donde tiene que ir ese pivote. ¿Está bien o no? Ok. ¿Sí? Es decir, el pivote lo que hace es determinar hacia qué lado van los mayores y hacia qué lado van los menores. Claro, por eso le llamamos pivote también. Es como que todos los valores pivotean Hacia un alrededor lado y hacia el otro. Los menores van a un lado y los mayores van a otro. Por eso se llama pivote. Acá Valentina está explicando una implementación del algoritmo. Lo importante que sepan es que van a agarrar el valor del pivote, van a tirar todos los mayores para un lado, todos los menores para el otro y el pivote va en el medio. Acá pregunta Leandro, va quedando como una búsqueda binaria, ¿puede ser? Y algo parecido tiene. Es la idea de búsqueda binaria, porque si ustedes vieron que búsqueda binaria van al del medio siempre separa el vector en dos. Todos los que están para un lado son mayores, todos los del otro son menores. Y básicamente estamos queriendo replicar eso. Estamos queriendo ver, bueno, ¿quién? En vez de ir al medio y ver que ese es el del medio, decimos, bueno, este elemento, ¿dónde va? Estar en el medio. Está en el medio de dos cosas, pero ¿cuáles son esas cosas? Más o menos es por ahí, sí, Leandro. Perdón, siempre pido perdón, pero yo Perdón. me solapo con Lucas cuando hablamos, pero bueno, nada, es la pasión, ¿eh? Acá Luciano preguntaba también, ¿estamos ordenando de mayor a menor? Sí. Por eso vamos preguntando a ver si los números son mayores al pivote, porque lo que yo quiero determinar, como ahí estaban diciendo, es la posición del pivote. Entonces voy a preguntar a ver si hay números que son más grandes para saber cuántas posiciones tengo que correr, cuántas posiciones atrás de la posición 0 va a estar el 34, o sea, la posición del pivote. ¿Sí? Después de esto, después de que recorremos una vez y tenemos, después de esa primera iteración, la ubicación de la posición del pivote, me quedan todos estos y todos estos sin ubicar, ¿sí? Lo único que puedo decir es que el pivote está acá y que acá siempre, va a haber números mayores y acá números menores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar otra vez a la misma función, a quicksort, primero con la mitad izquierda y después con la mitad derecha. Entonces me vuelvo a llamar. O sea,
acá no estoy creando un nuevo vector ni nada. Lo puse aparte como para que se vea mejor, pero es el mismo vector, solo que le voy a pasar desde acá hasta acá, porque voy a querer ordenar esta partecita nada más ahora. Entonces voy a hacer... Me quiero detener ahí porque eso es importante, lo que dijo Valentina, el tema, eso se llama ordenamiento in place. Significa que se hace sobre el mismo vector, ¿sí? No está reservando un vector nuevo para hacerlo. Eso está relacionado con lo que preguntó Luciano, que es siempre la posición del pivote y el pivote arrancan en posiciones opuestas. La respuesta es no. En este caso, el pivote empieza a la derecha y la posición final del pivote, candidata, digamos, empieza a la izquierda por cómo es este algoritmo. Este algoritmo logra ordenar con quicksort in place, en el mismo vector. ¿Podés lograr lo mismo eligiendo otra posición de pivote y usando otra implementación del algoritmo? Sí. Imagínense, por ejemplo, este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántos tiene? 8, 9, Sí, 9 elementos. Entonces, ¿cómo podría ser su algoritmo? Su algoritmo es, agarro el pivote, que es el 34, voy recorriendo el vector, ¿sí? Y voy diciendo, bueno, todos los mayores que encuentre los voy a ir copiando a la izquierda, desde la izquierda en un vector nuevo, por ejemplo. Entonces crean un vector nuevo, cada vez que encuentran uno mayor lo ponen a la izquierda, cada vez que encuentran uno mayor lo ponen pegado a la derecha, y se van acercando al centro, y cuando ya copiaron todos, copian el último elemento, que es el pivote, lo copian en el lugar que queda, ¿sí? Eso pueden hacerlo también, es otra implementación de Quicksort, pero para hacer eso tuvieron que reservar otro vector. ¿Está bien? El procedimiento es el mismo. El algoritmo es el mismo. Ahora, Valentina le está mostrando una implementación del algoritmo en el cual no hace falta reservar otro vector. Lo está haciendo en el mismo vector. Claro, fíjense acá las In posiciones. place. Bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es volver a llamar a la misma función con esta partecita. Primero llamamos con lo que está a la izquierda del pivote. Entonces vamos a hacer lo mismo. Inicializamos de nuevo la posición del pivote en la posición 0. Otra vez el pivote va a ser el último número que esté en lo que llamé. Y voy a hacer de nuevo las comparaciones a ver cuántos números hay que son mayores al pivote para saber cuánto me tengo que correr. Entonces empezamos desde acá. 124, ¿es mayor? No. 89, ¿es mayor? No. 44, ¿es mayor? No. Entonces, ¿qué pasó? No encontramos ningún número que sea mayor al pivote. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no hay ninguno que sea mayor, es porque este es el más grande de todos, ¿no? Entonces tiene sentido porque después de que terminamos de recorrer, ¿qué había que hacer? Un swapeo diciéndole al pivote que vaya a su posición. En este caso, como ningún número era mayor, no hice lugarcito para nadie, por ende me quedó que la posición va a estar en 0 y es lo que pasa, porque es el mayor número que hay acá. Y bueno, vemos que no queda ninguno que lo supere y todos estos son menores. Esto lo vamos a hacer hasta que ya no tenga, digamos, hasta que el vector que yo llame tenga un solo elemento, ¿sí? Ven que acá lo llamo por última vez, por ejemplo, me quedé acá, ¿no? Llamo para la izquierda, no tengo nada. Bueno, entonces llamo con lo que me quedó a la derecha. Tengo esto, de nuevo me quedó el 124 adelante de todo porque es el mayor de este vectorcito. Entonces, intento llamar con la izquierda, bueno, no tengo nada, bueno, llamo con la derecha. Vengo a esta parte, de nuevo, el pivote, el 89 es el mayor, entonces me va a quedar acá. Quiero llamar con esto, no tengo nada, llamo con esto. Quiero llamar para acá, no tengo nada, quiero llamar para acá, no tengo nada. Bueno, terminé toda esta partecita. ¿Qué hay que hacer después? Bueno, lo mismo con esta, ¿sí? Entonces, vuelvo a llamar a Quicksort, una vez que ya llamé con la izquierda, vuelvo a llamar con esta parte, con la derecha, entonces voy a llamar desde la posición 5 hasta la posición 8. Bueno, haciendo el mismo algoritmo de recién para todas las partecitas que voy teniendo, vamos viendo que en cada llamado yo determino la posición del pivote, que fue lo que fui marcando en verde, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos al principio. Hicimos toda la iteración preguntando cuántos mayores había, bueno, listo. Llegué a la conclusión de que el 34 tiene que estar ubicado en la posición 4 porque 4 números, acuérdense, me dijeron que eran mayores.
al hacer eso cada vez que yo llame, voy en cada llamado determinando la posición del pivote. Entonces, una vez que terminé de hacer todos los llamados, ya no tengo más nada para seguir llamando. Si me fijo cómo me quedo, o sea, de nuevo, no estoy haciendo vectorcitos nuevos, sino que estoy sobreescribiendo el mismo. Entonces, cuando yo lo vaya recorriendo desde la posición 0 hasta la última, voy viendo que me quedó ordenado. ¿Se entiende? De la magia de la recursividad. Sí, sí, se entiende perfecto. Ok. No sé si quieren decir algo más de este o paso al merge. Acá dicen que se entendió. Está muteado, profe, ¿eh? ¿Quién está Creo que muteado? Mariana Perdón, yo tenía el micrófono apagado. ¿Puedo compartir yo algo? Sí. A ver, ¿cómo Ahí es esto? freno. Dale. Compartir ahora. Bien. Entonces, bueno, a ver, el quicksort, este es el ejemplo que está en el apunte. Esta es una implementación que hay. A mí lo que me interesa es la parte esta, el análisis de complejidad. Es un método que es recursivo, como vieron. Con lo cual, el algoritmo tiene una pequeña cosita que es, en el peor de los casos, la complejidad es O de n cuadrado. ¿Por Sí. qué? Tendrían que contestar ellos por qué. Bueno, a ver. ¿Por qué? No, ese por qué no, el por qué, la respuesta. Primero, ¿cómo encararían, sacando de que, bueno, acá tienen enfrente suyo el texto, ¿no? Pero, ¿cómo encararían analizar la complejidad del quicksort? Qué maldito. Uy, ¿qué dice? Uy, no, pero. La biblioteca virtual. No, estoy en otro lado, no, ahí Bueno, está. mientras Mariano juega con las ventanas. Dale, ahí está. Bueno, perdón, me fui. Tengo 200 millones de ventanas. Nadie se anima a encarar. Acá está el En cuanto a quicksort. complejidad, se puede ver que necesariamente mirá. hay que recorrer sobre todo el vector. Acá Ok, está. sí, pero ¿qué más? Porque si tenés que recorrer todo el vector, entonces ODN, recorres el vector. Sí. Pero Pero dependiendo de dónde termine la posición del pivote, tengo que recorrer diferente, ¿no? Porque ella sí, definió la posición del pivote al inicio y el pivote al final. Yo lo pongo, no sé, al medio, la posición del pivote puede ser diferente, ¿no? Como tengo que recorrer el vector. bueno, eso es una buena observación. De hecho, creo que es la primera vez que alguien se da cuenta, pero eso es cierto. Y eso es uno de los motivos por los cuales no debería aplicar el teorema maestro, aunque una de las respuestas que hubiese aceptado como correcta es teorema maestro, pero nadie está diciendo nada. Porque podrías tener que recorrer todos los elementos y encima mover todos. No, eso sería un intento de justificar por qué es n cuadrado, y la pregunta no fue esa. La pregunta es, ¿cómo encararían el análisis de complejidad? No que me expliquen por qué es n cuadrado en base a lo que dijo Mariano que era n cuadrado. ¿Cómo lo analizarían? Si estuviesen en el examen, les presentan este algoritmo. Dice, bueno, analice la complejidad. Ahí está el algoritmo, a ver si quieren verlo. Empiezo por el peor caso posible. Ok, me parece bien. ¿Cuál ¿Cuál sería el sería? peor? Claro, ¿cuál sería el peor caso para el algoritmo? Te maté, Gabriel. El pivote va a la primera posición siempre. Entonces no hay divide y conquista. Sí, a la primera o a la última, ¿no? Porque
Digamos, ¿cuál es el chiste de Quicksort? Acá lo que hizo Valentina, que les mostró el arbolito ese que se iba armando, era que de alguna forma partía el vector en dos, no necesariamente la mitad, y después aplicaba Quicksort sobre vectores más chicos. Si, como dice Gabriel, el pivote queda de un lado o siempre del otro, va a quedar el vector dividido en un vector nuevo con un elemento menos. O sea, eso es lo peor que puede pasar. Tiene que ir aplicando Quicksort a un vector que es un poquitito apenas más chico que el anterior, en vez de dividirse a la mitad, ¿sí? Entonces, ahí sí pueden suponer que es un for doble anidado. Porque vas a ir vas a recorrer n elementos, n-1 veces, y eso Claro. te da n por n-1 sobre 2, y eso es n cuadrado. Está bien, es n cuadrado. Ese sería el peor caso. Si lo hubiesen analizado por teorema maestro, ¿se acuerdan cómo era teorema maestro? ¿Se acuerdan que tenían A, B y F de n? ¿Cuáles son los términos? Bueno, ahí están los términos, pero ¿por qué? Bueno, lo puse porque... ¿Y bajo qué condiciones se puede suponer que aplica teorema maestro? Pregunta importante para el examen de la semana que viene. Mejor me callo. Porque es recursivo, pero con que sea recursivo no alcanza para aplicar teorema maestro. Si quieren se las dejo rebotando y la vemos la clase de consulta la clase que viene, pero tema de complejidad computacional me parece que estuvo flojo. Flojo en cantidad de consultas, digo. Para ser rápido, ¿se acuerdan que en teorema maestro teníamos el término A y el término B? A era la cantidad de llamadas recursivas y B era en cuánto dividía el vector. ¿No? ¿Sí? Bueno, acá estamos suponiendo que el vector siempre se divide en dos. Por eso queda TDN sobre 2. ¿Y cuántas veces llamo Quicksort? Bueno, partir el vector a la mitad, tengo que ordenar el vector izquierdo y el vector derecho. Yo tengo que ordenar 2 veces, por eso A es 2. Por eso es 2 por TDN sobre 2. ¿Sí? Más N sobre 2, que en realidad es N, que sería lo que tardo yo en juntar las soluciones, que en realidad es recorrer el vector una vez. Pero, digamos, se entiende el concepto. Esto no aplica acá teorema maestro, ¿por qué? Porque yo no puedo asegurar que siempre el vector se parta en 2. ¿Está bien? Entonces, este teorema maestro me dice el mejor caso de Quicksort. Por eso Mariano ahí dividió en 2. No, ¿qué puso ahí? N sobre 2 y N igual. ¿Qué estás haciendo ahí? Claro. Dividí. 100 igual a 0. 100 vale 0, claro. Pero bueno, el peor caso entonces es n cuadrado y el mejor caso es ese que ven ahí con teorema maestro, que siempre se divide el vector a la mitad. ¿Está bien? Y queda... Ese tipo de análisis sería bueno que sepan hacer para... Claro, por teorema maestro, si resuelven eso, les queda n log n. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta que... Siempre teniendo en cuenta que el análisis por teorema maestro se da cuando uno considera el set, que el arribo de set de datos se da en forma totalmente aleatoria. ¿Se entiende? O sea, que nunca te puede quedar el peor de los casos, porque entonces no tiene sentido hacer Quicksort. Si te puede quedar el peor de los... O sea, si vos sabés que tus datos llegan en una forma aleatoria, sí está bueno el Quicksort. Si hay un sesgo o un bias, ¿sí? En la forma en que te llegan los datos, mejor no lo uses. Esa sería la conclusión. Si vos sabés que hay un sesgo de cómo te llegan los datos, usa el que viene. Sí, el que viene te asegura siempre lo mejor. Pero si no, Quicksort. ¿Sí? Cierra más o menos la explicación, cierra Quicksort, cierra lo que les mostró Valentina, quieren que lo muestre de nuevo. ¿Tranqui? ¿O pasamos a Merge? ¿O quieren consultar algo rápido? De esto, a ver, vamos a ser claros. De esto, ¿qué le vamos a pedir? Te vamos a dar un vector y te vamos a decir, ordenalo por tal cosa. Y mostrar el paso a paso. Sí. Y dame paso a paso. ¿Sí? El ordenable es
El ordename quiere decir que tenés que hacer el paso a paso de cómo vas haciendo cada iteración del algoritmo. Sí, generalmente les presentamos alguna variante ridícula del algoritmo, tipo, no sé, el pivote se elige primero eligiendo el último y después en el siguiente paso eligiendo el primero, o se hace un merge sort de 3 vías eligiendo tal cosa, y vos decís, bueno, che, esto es medio raro, en la realidad nadie lo usaría, pero bueno, es un ejercicio, nada más. Tal cual, es para que piensen. Para molestarlos, sí. Exactamente. Consulta, ¿podríamos repetir el ordenamiento de la parte de los menores al 34? Sí, obvio. Sí, espera un minuto que hay otra. O sea, que en el peor de los casos el quicksort es O de n cuadrado, tal cual. Pero si sabes que los datos vienen como el peor de los casos, no lo utilices. Tal cual. Si sabes que hay un sesgo en los datos, intentá no utilizarlo. El sesgo quiere decir que ya viene ordenado, no viene, porque te mató si elegís el primero o el último en el pivote. Vas a tener la cuestión de que vas a ordenar siempre un vector y vas a recorrer en el cuadrado. Sí, ten en cuenta que no siempre vas a saber, no siempre vas a tener ese tipo de información en la vida real, pero sí, puede Sí, pasar. tal cual. Sí, es medio. Pero bueno. Nada. Después está el otro asunto que ya es más tema de otra materia, ¿no? El tema de, che, si quicksort es el peor caso n cuadrado y mergesort, como van a ver después, siempre tiene peor caso en el log n. ¿Por qué se usa más quicksort que mergesort? Bueno, hay temas de localidad, memoria, y cache y cosas que no nos interesan en esta materia. Pero la conclusión es la misma que le dijimos en la otra clase. La complejidad computacional no cuenta toda la historia completa. Siempre hay un montón de cosas más que, dependiendo de cada caso, pueden entrar en juego, ¿sí? O sea, la famosa depende. Vamos a depende, la famosa no podemos medir en un sistema informático o no podemos predecir el comportamiento si no tenemos mediciones específicas sobre un conjunto de datos específicos sobre una arquitectura específica. Porque cambiar la arquitectura y por ahí te cambia todo. ¿Sí? Pero bueno, esto es una primera aproximación que les sirve para... Sí, y de hecho, los estudios que se hacen muchas veces son estudios estadísticos de cómo vienen los datos para ver realmente cuál es la complejidad. No te tirás de una, decir, recursivo, voy a ser el maestro, porque no siempre sale. ¿Sí? Acuérdense que el teorema maestro, además, voy a recordar, la parte donde vos ponés no la fórmula T igual, A por T de B sobre N, bla, 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 de N sobre B más F de N. El F de N ese tiene que ser totalmente... Polinómico. Polinómico, exactamente. Si no es polinómico, no lo puedes aplicar, ¿eh? Con lo cual hay un montón de cosas que si te viene, qué sé yo, no sé, te viene, no sé, T sobre N sobre 2 más factorial de N, chao. No aplica el teorema maestro, por más que sea de la forma. Sí, y como último, para cerrar este paréntesis, volver a la vida real y tirarle abajo todo lo que acabamos de decir. En la vida real van a ser vector.sort y el lenguaje de programación se encargará de ordenar el vector. La pregunta es, ¿por qué tenemos que ver esto? Porque hay que saberlo, tal cual como en Python, porque hay que saberlo, digamos. O sea, como los grandes, como Miró, ¿sí? Pinta esos cuadros y Picasso pintaba esos cuadros tan raros, el tipo dominaba la técnica de una forma increíble y te hacía pintura clásica increíble. Bueno, acá lo mismo. O sea, después vas a Python y pones lista.sort. Pero hay que saber qué es lo que se está haciendo, digamos. ¿Sí? Después, ustedes van a poder responder a la pregunta, ¿cómo funciona esto? Y tirás 2 líneas y ya está. Pero te tuviste que haber estudiado los punteros a void, comido toda esa parte que está acá, digamos. Ahora sigue, Valen, con el otro método. Tenían una pregunta antes, a ver. Perdón, sí. Puedo compartir Si podías repetir otra vez, era. Sí, creo que El tema de los menores del 34 me había quedado la duda. esta parte, ¿no? Y ahí más que nada, ¿por qué el 1 pasa adelante? Eso no lo vi, no lo entendí. ¿Esto? Sí. ¿A dónde pasa adelante? O sea, ¿por qué la posición 5? Claro.
Bien. Conceptualmente, digamos, vos entendés que Valentina lo que quiere hacer es ordenar el subvector derecho -1, 23, 5, 2, quiere ordenar ahí, quiere aplicar quicksort ahí. Y vos sabés que Valentina está tomando el número que está más a la derecha del vector, o sea, el 2, como pivote. Quiere decir que está buscando todos los números mayores al 2, van a terminar a la izquierda, y todos los números menores van a terminar a la derecha. Sí. Básicamente eso está haciendo, por eso el 1 termina a la derecha. No sé si esa es la pregunta, pero... O Sí, sea, está bien. Fueron como un par de pasos más. O mira, sea, si querés no lo imagines como que es otra cosa, porque en realidad estamos haciendo lo mismo siempre, solo que ahora lo estamos haciendo con esta partecita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero me declaro acá la posición de mi pivote. Y digo, bueno, ahora el 2 va a ser mi pivote. ¿Qué tenía que preguntar yo? Si los números eran mayores. El -1, ¿es mayor? No, listo, no hago nada. El 23, ¿es mayor? Sí. Entonces el 23 lo voy a estar corriendo para adelante y voy a avanzar mi posición de pivote. ¿Sí me seguís? Ahora mi sí, sí. posición de pivote está acá. Sigo. El 5, ¿es mayor que el 2? Sí. Entonces, ¿qué había que hacer? Y lo paso para atrás. Entonces el 5 ahora me va a quedar para acá y la posición de pivote me vuelve a avanzar. Último paso, Claro. ya terminé de recorrer, hago el swapeo. Y Entonces, como sopeaste 2, lo pones en la posición 2. claro, Perfecto. bien. Gracias. ¿Otra pregunta de esto? ¿Pasamos al otro? Yo tengo una pregunta. Sí. Lucas había dicho que no siempre se divide en dos esto. ¿En qué caso se da en que no siempre se divide en dos? Y por ejemplo, imagínate que acá había un solo número mayor. Y el 34 me va a quedar en la posición 1, entonces como que... Claro. Es que es lo que le pasó literalmente ahí. Fíjate que en el subvector izquierdo tiene 124, 89, 44, 643. No tiene ninguno mayor a 643. Entonces el pivote quedó al principio y se dividió en un solo vector derecho. No tiene un subvector izquierdo para ordenar. Ah, Claro. ok. Fíjate, por ejemplo, tenés el 643, 89, 44, 124, te quedó de ese lado, pero en el mismo nivel del otro lado te quedó 23, 5, 2, -1, que ahí el 2 quedó entre medio de dos vectores que tenés que volver a ordenar, ¿sí? Claro, el peor de los casos se da en que tengan que realizar más divisiones, ¿no? El peor caso se da cuando te genera un vector en vez de dos vectores. ¿Por qué? Porque vos tenés que aplicar quicksort a los vectores grandes en vez de aplicar quicksort a vectores chicos. Básicamente por eso. Ah, ok. Claro, fíjate que acá siempre me está quedando un solo vector en este lado, porque siempre estoy yendo para Sí. acá porque en todos me queda delante de todo. Y eso Claro, cuesta más. Claro, pero Tarda más. fíjate que del lado izquierdo siempre te está quedando uno, y fíjate cuántos pasos tenés a diferencia del derecho. En el derecho tenés 1, 2, 3 pasos, y en el izquierdo tenés 1, 2, 3, 4 pasos. Y el tamaño del vector Ah, era 4 al principio de los dos lados. Ujú. claro. ¿Alguna otra pregunta con este? Bueno. Bueno, pasamos al próximo. Entonces, esperen, por las dudas. ¿Hay alguna pregunta? No molestan las preguntas, con lo cual ya saben que para eso estamos. ¿Ninguna duda? O capaz se les ocurre después al final, no pasa nada. Tal cual. Pregunten, porque es importante. A ver, lo más lindo de todo esto es no quedarse con preguntas, porque si se queda con preguntas es porque hay algo que está en duda y no tiene sentido quedarse con la duda si estamos para eso. Además, el jueves se repaso o se ve algo de implementación de estos métodos. Conociéndolo a Lucas va a implementar algo. Sí, generalmente implementamos quicksort y o mergesort. Es Así- más, generalmente yo intento implementar los dos y el quicksort de 3 formas distintas, pero vemos. Por ahí es mucho. ¿Qué, ya es el parcial? La semana que viene. La semana que viene. Así que, no, por eso pregunten que no hay. Sí, Sor va para lo último que va. Me parece que Sor no va en el parcial. ¿No? Me parece. Oh. Podemos agregarlo, yo qué sé. Dale, fácil. Total, Árbol rojo y negro seguro. Hasta árbol rojo y negro seguro. Sí. Bueno, si entraron en pánico, pregunten porque tuvieron dudas.
Claro. No, ¿cuál es el pánico? ¿O quiere decir que no tocaron nada hasta ahora? Y no, o sea, no va. Bien, ahí Valen va presentando. Seguimos. A ver. Ahí está. Bien, seguimos con Mercer. Bueno, en este caso, la complejidad algorítmica. Bueno, en este caso lo queremos ordenar de menor a mayor, ¿sí? A este vector. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir este algoritmo? Lo que voy a hacer es, al vector que me llega, lo voy a dividir a la mitad y me voy a volver a llamar con la mitad izquierda y después con la mitad derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no tengo más para seguir dividiendo, para que después, poder hacer un merge y poder ir uniendo vectores que ya están ordenados. Si no se entendió, bueno, ahora lo muestro con los dibujitos. ¿Cuál era el paso número 1? Divido a la mitad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no puedo seguir bajando. Entonces, en este, bueno, me quedó impar, tomé una convención y siempre voy a llamar con menos de este lado. Entonces, vuelvo a llamar a la función. Acuérdense que no me estoy creando un vector nuevo, sino que es el mismo vector que lo vuelvo a llamar desde acá hasta acá. Entonces, me llamo con la parte izquierda. ¿Qué sigue ahora? Y bueno, me llamo con la parte izquierda. Y ahora, y bueno, de nuevo, me llamo con la parte izquierda. Ahora, ¿qué pasó? Me llamo con la parte izquierda y no tengo parte izquierda. Bueno, listo, llegué al final. ¿Cuál era el segundo paso? Me llamo con la parte derecha. Entonces vuelvo a, digamos, el ámbito anterior y me llamo con todo lo que había a la derecha. Ok, bueno, el 124. ¿Qué hago con el 124? Y el primer paso, ¿no? Tengo que llamarme con la parte izquierda primero. Pero, de nuevo, llegué al final, no tengo una parte izquierda. Entonces, como no tengo una parte izquierda, lo que voy a intentar hacer es volver a llamarme con la parte derecha. Pero tampoco tengo parte derecha. Entonces, listo. Con esto asumimos que esto ya está ordenado, ¿sí? Porque como es un elemento solo, no está ordenado. Bien, ya me llamé con la parte izquierda, me llamé con la parte derecha. Lo que tengo que hacer ahora es unir estos elementos, estos dos vectores que ya están ordenados. Entonces, acá arriba voy a hacer el merge, en donde voy a hacer el apareo de dos vectores para que me quede ordenado. Entonces, ya tengo esta parte izquierda ordenada, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el paso 2, porque acá no me llamé con esta partecita. Entonces, me llamo con lo de este lado. Estamos parados acá. ¿Qué hay que hacer? Y esta es la primera vez que me estoy llamando, entonces primero me tengo que llamar con la derecha. Bien, me llamo para la derecha, como tengo un solo elemento, ya está ordenado, entonces acá llegué al final. Vuelvo a este y ya me llamé con la izquierda, me voy a llamar con la derecha. Listo. Me llamo con el 5, también es uno solo, entonces está ordenado. Y voy a hacer un merge. Voy a ordenar estos dos elementos. Una vez que los ordené, de nuevo, estamos en esta situación. Acá tengo un vector que ya está ordenado y acá tengo otro vector que ya está ordenado. Entonces ahora hacemos de nuevo el merge acá arriba con estos dos vectores. ¿Sí? Los pasos son, voy para la izquierda, voy para la derecha, merge. Ahora me toca volver para arriba porque esto ya está ordenado. Entonces, ¿qué fue lo que hice hasta recién? Me llamé con esta parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ya terminé con la parte izquierda. Me voy a volver a llamar con esta parte. Entonces, me llamo con esta partecita. Paso número 1, voy para la izquierda. Divido por acá porque había tomado la convención de que la menor cantidad la mando para la izquierda. Entonces me vuelvo a llamar con estos dos nada más. Estamos acá. ¿Qué hago? ¿Está ordenado? Y no, porque tengo dos elementos, no tengo uno. Bueno, listo, me vuelvo a llamar con la izquierda. Llego hasta acá, me fijo, tengo un solo elemento, entonces está ordenado. Ya me llamé con la izquierda, me llamo con la derecha. Tengo solo el -1, así que también está ordenado. Entonces vuelvo para atrás y ordeno estos dos que ya están ordenados, ¿sí? Ya me llamé con la parte izquierda, bueno, me está quedando esto, ¿sí? ¿Se ve? Que, acuérdense, es el mismo vector. Me quedan las posiciones 6, 7 y 8. Entonces, ya me vine para la izquierda, ahora me vengo para la derecha.
estamos parados acá, paso número 1, voy para la izquierda. 44 es un único elemento, entonces va a estar ordenado, listo. Ahora me llamo con la derecha, tengo 2 elementos. ¿Están ordenados? No. Bueno, voy para la izquierda, esto es un único elemento, voy para la derecha, este también es un único elemento, entonces vuelvo y hago un merge acá, y ahora tengo este vector que ya está ordenado y este vector que también está ordenado. Entonces, ¿se nota cómo voy ordenando, voy uniendo vectores que ya están ordenados hasta llegar arriba de todo? Estoy acá, tengo este ordenado y este también. Entonces, vuelvo a su anterior. Haciendo un merge, me va a quedar este ahora de nuevo ordenado, este ya lo tenía ordenado, entonces vuelvo a tener 2 cosas que ya están ordenadas. Cuando quiero volver para arriba, voy a tener ordenado esto y esto que nos había quedado esperando ya está ordenado, ahora esto también va a estar ordenado y cuando llegue a lo último, a mi vector original, hago de nuevo la unión de los 2 vectores ordenados y así es como se ordena. ¿Fui rápido o se entendió? Los pasos son, voy para la izquierda, voy para la derecha y ordeno. Y voy volviendo, ¿se entendió? Bueno, genial. ¿Preguntas con este? Sí. Cuando haces el merge, tipo, es como que hay mucha magia, como que se ordena solo, ¿no? Esto ¿En qué es, consiste el merge sí, específicamente? no sé si, supongo que se sigue viendo, pero ¿viste la unión? Creo que se ve en algo uno. Estás haciendo una unión de 2 vectores. Digamos, vos te parás acá al inicio de este vector y al inicio de este. Y te vas fijando, bueno, ¿cuál es más chico? No, sí, de menor. Sí, ¿cuál es más chico? ¿El 2 o el menos 1? La operación se llama apareo o merge. Claro, sí, apareo de 2 vectores. Entonces, ¿cuál es más chico? ¿El 2 o el menos 1? El menos 1, bueno, pones el menos 1 y avanzás ese puntero. Claro, vas teniendo un puntero para cada vector para ver dónde estás parado. Un puntero, un O índice, sea, llámenlo si lo quieren. lo que te aseguras es tener vectores ordenados para cuando los aparees, digamos. Claro, exactamente. Ok. Como yo voy a hacer una pared entre los 2 vectores y voy a ir teniendo el índice en cada uno, necesito que ya previamente estén ordenados, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿sí? Como dijiste. Sí, creo que algunos Genial. llaman mezcla también, no sé por qué, porque no es que mezcla nada, pero sí. En algo uno se veía como unión, los que estaban en o sea, unir los dos conjuntos, los dos vectores, eh, y lo que la mezcla sería unirlos y si están repetidos también ponerlos o uno es con los repetidos y otro es sin los repetidos. Pero Claro, sí, es pero eso. más o menos esta idea, en donde vas teniendo el índice y moviéndote según si es menor. Sí. Sí, eso lo vimos en algo bueno, sí, es eso. Sí, Bien, sí. bueno, es esto, haciendo eso es como pasas a nivel de arriba. ¿Qué complejidad tiene esa operación de unir los dos vectores ordenadamente? Es un ODL, ¿no? Como que va recorriendo por cada uno de los índices. Recorres una vez todos los elementos, nada más. Está bien, eso N. No sé, Y en total el merge sort. habían dicho que era O logaritmo de Habían N. dicho, no puede ser. Tienes razón, lo dijimos. Que habían dicho. Inmutable. Bien. La ¿Preguntas? justificación ya en el chat. ¿Cuál es el peor caso? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el peor caso? ¿Quién sabe decir cuál es el peor caso? Pregunta que podríamos haber puesto en el examen. Explique cuál es el peor. Vos siempre nos tirás abajo la pregunta de examen. Cuando él pone.
que esté al revés? ¿Hace alguna diferencia si está al derecho o si está al revés? Es capciosa, chicos. No es capciosa, es una buena pregunta. Aparte, no importa si la, Es si una la buena aprenden, para el examen. si la piensan durante el examen o si la aprenden ahora, es lo mismo, digamos. La idea es que sepan por qué. A mí no me interesa. Ahí va, digamos, ahí Tomás, me parece que... Tomás, ¿no hay peor caso? ¿Por qué no hay peor caso? ¿No es porque siempre divide el vector hasta que se vuelve trivial los casos, hasta que solo quedan de a uno? Bien. Eh, No hay peor caso porque siempre divide a la mitad. ¿Sí? Siempre divide a la mitad, así que no importa si están ordenados al derecho, al revés o lo que sea, siempre va a dividir a la mitad, siempre la cantidad de pasos va a ser la misma. Siempre logarítmica esa parte. No hay ni peor ni mejor caso. Ahora, la pregunta concreta es, formalmente, ¿cómo calculo la complejidad? No voy a decir nada. Aunque ya lo dijimos, ¿cómo se calcula la complejidad formalmente de esto? Con el teorema Teorema maestro. maestro, sí. Teorema maestro, ¿cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale f de n? ¿Y por qué? Justifique. Pero era la semana que D es viene. 2, porque se divide a la mitad. Ok, A Sí, equivale a no. la cantidad de llamadas recursivas, o sea que es... que son muchísimas, ¿no? No, ¿Son No, solo 2? solo dos. En tal cada cual. paso, Ya está. dividís el vector a la mitad, o sea que B es 2, pero también con cada uno de esos vectores que dividís haces la llamada recursiva, o sea que llamás 2 veces recursivamente. Entonces A es 2 y B es 2. TDN, claro, es igual a estoy Y escribiendo FDN, que es lo que te cuesta combinar las soluciones, ¿cuánto cuesta? ODN, que era el merge que hacíamos, ¿sí? Entonces, cuando solucionamos eso por teorema maestro, eso nos da el N famoso. Está ahí, ¿no? Es el mismo que el mejor de los casos, el caso promedio del quicksort. Pero en este, lo lindo es que cualquier caso es este. Va, lo lindo. Lo interesante. ¿Bien? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Y por qué se usa más quicksort? Bueno, es lo que decíamos antes, porque quicksort en la práctica es un poco más rápido que el merge sort. Pero por temas de localidad de caché y los datos y cosas que no importan. Es un problema de arquitectura de la computadora. Claro, que no importan para esta materia. O cual. Aparte el merge sort, Para nosotros es mejor el merge sort que el quicksort. claro, el merge sort no se puede implementar in place tampoco, entonces. Nada. Cosas. ¿Sí? ¿Podría ser más rápido en otra arquitectura? Nadie lo sabe, sí. En ¿Bien? una hipotética arquitectura. Si vos tuvieses una arquitectura en donde no entren en juego, por ejemplo, la localidad de los datos en memoria, tranquilamente, sí. Sí, pero ahora no hay, ¿eh? Ahora, No, eso no existe más, pero sí. y la pregunta de Mauro es, in place quiere decir en el mismo vector que estás ordenando. No necesitas memoria extra, digamos. ¿Sí? Eso es in place. In place es sobre el mismo vector se va haciendo. Acá en medio no se puede. Bien. Sí, igual algunos algoritmos implementarlos in place hace que También sean tenga problemas de localidad. peores. Sí. Creo que habíamos hecho una vez el experimento de implementar in place un algoritmo y terminó siendo peor, pero bueno, digamos, es in place. A veces no te queda otra, digamos, no puedes. Empeoraste el algoritmo, pero bueno, no usás memoria. Tal cual. A veces, O sea, a ver, nosotros acá siempre, no, yo no hago mucho hincapié en el uso del recurso, o sea, medir la complejidad en forma de cuánta memoria ocupa cada cosa. En realidad, en la actualidad, no tiene mucho sentido. Si vas y lo mirás.
Pero, ¿por qué? Porque ahora tenemos giga de memoria, con lo cual no me calienta. El tema es que... Por gente así es que abrís Google Chrome y después te consume 4 GB de RAM así. sí, No, más. pero tiene razón Mariano, es así. De hecho era exactamente lo mismo que iba a decir. Nosotros de acá lo que analizamos es complejidad computacional en cuanto al tiempo de ejecución, ¿sí? Complejidad computacional temporal, si quieren. Pero no analizamos la complejidad computacional espacial. No analizamos el espacio, pero también es otro análisis válido. Tal cual. Y ahí puede ser que este te quede peor que el otro, porque esté usando más espacio de memoria. Claro. Y decís, ¿en dónde influye eso? Y si tenés poca memoria RAM, nada. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una, pero de Quicksort. Sí, dale. El FN, ¿en cuánto me daba en Quicksort? ¿N también? N sobre 2 le puse yo. N sobre 2, ok. Y N, básicamente N. 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 Ah, ok. Sí. Sí, porque tenés ¿Por que qué? recorrer el vector. En el infinito te da N. N sobre. Acordate que es como la derivada de una constante por la función. Se saca la constante, no te sirve para nada, se desprecia. Ah, ok, ok. Claro, son medio por N, ¿no? Exactamente. Un medio por N, donde un medio se va y queda N. En el Ok, infinito te importa el N que pesa más que el medio. ok. Exactamente, cada N. ¿Algo más? Pasamos ¿No? al otro. Sí, bueno, bancame que les hago la introducción del otro, Sale. que es básicamente que ahora vamos a ver ordenamientos no comparativos, ¿sí? O sea, va a dar un buen caso, un ejemplo de cómo no se necesita comparar para ordenar. Y Claro, yo, ¿cómo ordenamos algo si no comparamos? Esto es mayor que esto, no lo comparás. ¿Cómo haces? tal cual. Bueno, eso tiene que ver mucho con el conjunto de datos. Sí, tiene que ver muchísimo. Y yo después voy a intentar también explicar otros dos, que en realidad yo no sé ni por qué se están dando, yo lo sacaría, porque ya no tiene ni sentido explicarlo esto, pero es para como cultura general. ¿Sí? Así Sí, sí, que, hay algunos de esos que tienen uso en casos muy específicos, digamos. sí, que va a Por andar ejemplo, el leyendo y bucket sort. buscando. Uno tiene que aprender también a eso, ¿no? Digamos que tiene que aprender que los libros están para leer y que uno tiene tiene que tener un bagaje que le sepa decir cuándo aprender algo y después cuándo ir al libro, ¿sí? Nosotros también a veces tenemos que, no se hace mucho, pero hay que empezar a aprender eso, digamos. Qué es lo que no va y qué es lo que va para buscar el libro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería la complejidad en espacio ocupado. Vas a un libro y lo buscas, digamos. En todos los libros ya actualmente están está visto. Les voy a dar, esto está muy bien explicado en la edición del Sedgwick, ¿sí? El Sedgwick, que se llama Algorithms in C, Sedgwick, están todos analizados requete recontra, con set de datos grandísimos, estadística y todo eso, digamos. El que quiere profundizar, el libro el que recomiendo es Algorithm in C de Sedgwick, ¿sí? Cada tanto, y ya te dejo, Valen, cada tanto es interesante buscar en estas plataformas de venta online estos libros, porque mucha gente la vende por 2 mangos y cuestan carísimo. De hecho, si lo querés comprar ahora, no está la edición en C, y si está, te puede llegar a costar como unos entre 15.000 y 20.000 pesos. Bueno, yo lo conseguí por 2.000. Con lo cual, y así hago varios, o sea, libros clásicos que mucha gente se desprende, porque ahora está el mismo libro escrito en C, en Python, en Java, ¿sí? Entonces cada vez va, pero el de C no es fácil de conseguir, ¿sí? Así que bueno, nada.
Rinde más que la criptomoneda, tal cual. Sí, también hay locos que venden el Carnegie y Richie a 16 lucas, pero bueno, yo le escribí a ver si estaba firmado por él, por uno de ellos, porque si no, no te lo compro. Así que bueno, dale, vale. Seguí mi toque de sanata histórica. Bueno, Anda adelante vos, tranquila. Pobre, me tiene que aguantar a mí. nada. A ver, seguimos con counting. Ujú. Bien. Bueno, ¿qué es lo que hace el algoritmo de counting? ¿De qué forma vamos a querer ordenar ahora este vector de menor a mayor? Vamos a ir por pasos, ¿sí? Lo primero que yo quiero hacer es contar cuántas veces se repiten los números que tiene mi vector, digamos, de entrada, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a, en otro array, lo voy a inicializar y según las posiciones es en donde voy a ir guardando digamos, en donde voy a contar cuántas veces se repiten estos números. ¿Cómo? Bueno, después de inicializarlo, vamos a ir iterando este vector e incrementando según lo que tenga acá adentro. Por ejemplo, estoy en la primera posición. ¿Qué tengo acá? Un 1, listo. Voy a la posición 1 y le digo, che, mira que encontré un 1, ¿ok? Incremento, le aviso que encontré 1. Paso a la segunda. 4. Voy a la posición 4 y le digo, encontré un 4, así que incremento en 1 de nuevo. La segunda posición, 1 de nuevo, voy a la posición 1, le digo, che, encontré otro, y así hasta terminar el vector, ¿sí? Incrementamos la posición 7, 5, incremento en 1 en la posición 5, y por último, acá entro, tengo el 2, voy a la posición 2 y le digo, encontré otro 2, así que vuelvo a incrementar. Después de hacer esto, vamos a iterar ahora este vector haciendo lo que dice acá. Al actual le sumo al anterior. A lo que tiene la posición anterior, me lo voy a sumar a mí, ¿sí? Como estoy haciendo una cuenta con el anterior, voy a empezar desde la posición 1. Entonces, estoy parada acá. Me voy a sumar lo que tiene al actual, le voy a sumar lo del anterior. Entonces, hago 2 más 0, y esto me lo guardo en donde estoy parada ahora, ¿sí? Acá. 2 más 0, 2, listo, lo guardo acá. Avanzo. Ahora estoy parada en la posición 2. Entonces, 2 más lo del anterior 2, me guardo el 4 acá en donde estoy haciendo la iteración. 0 más el anterior 4, 4, 1 más 4, me queda acá 5, acá 1 más 5, 6, y así por todo el vector, ¿sí? 0 más 7, me guardo acá el 7, y 0 más este 7, que es el anterior, me queda 7. Después vamos a crear otro vector en donde voy a ir ordenando, ¿sí? Ya llegamos a lo último. Este último vector va a tener la cantidad del primero, porque va a tener estos números ordenados. ¿Qué voy a hacer? Voy a numerarlos arrancando desde 1, esta vez, y voy a hacer como un caminito en donde voy a pasar desde este vector todo por acá hasta llegar acá. ¿Para qué? Vamos a hacer una iteración otra vez sobre este vector de acá arriba. Entonces, estoy en la posición 0. Me fijo qué número hay. Hay un 1. Bien. Vas a venir a la posición 1, porque es lo que vos tenías acá adentro. Una vez que estás en la posición 1, vas a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque te vas a fijar qué hay adentro y hay un 2. Entonces vas a ir al siguiente que tiene el número 2. Y cuando llegaste acá, después de recorrer todo el caminito, vas a poner lo que había en el lugar en donde vos estás iterando acá arriba, en esa posición que encontraste. Y por último, acá, el del medio, el del medio en donde estamos acá, le vas a restar 1. Todo eso es una iteración, ¿sí? Entonces ya encontramos que el 1 tiene que estar acá. Pasamos a la siguiente. Ahora estoy en la posición número 1. La siguiente iteración, me fijo qué hay adentro. Bueno, adentro hay un 4. Ok, ¿qué hay que hacer?
Bueno, me tengo que fijar en dónde está el 4 en este vector, ¿no? Porque voy para abajo. Listo. Encontré el 4. Bueno, entro. A ver, ¿qué hay ahí? Bueno, hay un 5. Bien. ¿Qué hago con ese 5? Lo mismo. Me fijo acá en dónde está el número 5. Vengo para acá, listo. Entonces, en este lugar, en donde está ese número, voy a poner lo que estaba acá arriba. Y de nuevo, vamos a disminuir el del medio en 1. Hacemos toda la iteración hasta el último número y queda ordenado. Y bueno, después pueden seguirlo ustedes y el del medio les tiene que quedar de esta forma. ¿Sí? Si quieren practicarlo, haciendo eso, les tiene que quedar así. Y bueno, como vieron, no usamos ninguna comparación, sino que fuimos haciendo estos pasitos que hay acá y en ningún momento comparé ningún número con nada y llegué a algo que terminó ordenado. ¿Sí? Recalculando. Wow. ¿Para qué se disminuye en 1 el de cantidades? No entendí cómo se ordenó. ¿Por qué se disminuye en 1? Es simplemente parte del algoritmo. ¿Cómo se Claro. ordenó? Y el cómo se ordenó es como que también es parte del algoritmo. No, es como medio mágico. ¿Cómo sabés la dimensión de los nuevos arreglos? O sea, a vos te llega un arreglo y te llegará también con el tope para que vos después te puedas crear otro de este tamaño. Es esas cosas que uno dice, qué raro que es esto. Bueno. ¿Por qué justo en este caso usamos números repetidos? Puse un número repetido porque, Para saber cómo se hace. claro, para mostrar que se puede. ¿Cómo se Es inicializa? que el rango de valores previamente lo conocés porque es el arreglo. O sea, este arreglo va a terminar siendo igual de largo que este arreglo. Porque este va de 0 a 6 y este va de 1 a 7. Entonces es el mismo. Claro. ¿Sí? El tema es que después tenés que generar este, que lo vas a ir tener que generar y ir cambiando el tope a medida que lo vas generando. Y sí, ese es el problema. Bueno, acá sí, si tenés acá, en realidad hay que hacer un análisis habría que hacer un análisis de cuánto ocupa este vector. ¿Sí? Claro, sí, el vector del medio es el vector de los valores posibles que vos podés tener en tu vector original. En este caso 0,9. Claro. Supongamos que tuvieses que ordenar nombres. ¿Cuál es el espacio de todos los nombres posibles? No aplica el algoritmo, digamos. Sí, tenés que hacerlo muy grande. Claro, acordate que esto me lo creo yo para contar cuántas veces se repiten los números de acá arriba. Para eso. Bien. De esto no solemos tomar nada, les digo ya, para que no se asusten, porque Medio raro. no tiene sentido. Yo por lo menos no le veo sentido a esto. Es medio Es más una curiosidad. medio siendo bueno, es raro, digamos. No es algo, no te sentás y te sale mind blown, y te sale así porque sí, esto, digamos. Pero sí, creo que lo mostramos más que nada por eso, porque les causa curiosidad cómo cuando Valentina termina el algoritmo dice, bueno, ya está, ¿qué ordenado? Y dice, ¿qué? ¿Cómo que ordenado? ¿Cómo pasó? ¿Cómo? La complejidad, ya te la digo, espera, no, tengo que ver. Acá Daniel dice los índices numéricos que están arriba del último vector, ¿para qué me sirven? Es como cómo funciona este algoritmo, digamos. ¿Viste la cuentita que hice yo? Bueno, para eso necesito que estén ubicados de esta forma.
para hacer esto. Donde entro acá y vengo para acá. Necesito que el 5 esté acá, que arranque desde 1. El sort se llama counting. Counting sort. Y la complejidad de este, ya te digo cuál es. ¿Dónde está la complejidad? A ver. La complejidad es este. En el peor de los casos es O de n más k, donde k es el rango de claves no negativas. ¿Sí? De valores de clave no negativa. O sea, es 7 más 9 en este caso. ¿Se entiende? Sí, acá el problema del counting sort es el espacio de claves, básicamente. Sí, digamos, está bien. Tenemos un algoritmo de ordenamiento que es O de n más algo. No es O de n cuadrado, no es logarítmico, es más bajo, aparentemente. Oh, qué bueno. Está bien. Temporalmente es buenísimo, pero espacialmente es horrible, porque necesitan un vector tan grande como todo el espacio de claves posible. Entonces, para el número del 0 al 9 va perfecto. No tiene ni sentido. Sí, tal cual. Para el número 09 buenísimo. Y después no sé cuándo lo usaría, digamos. Para letras, el alfabeto te queda el alfabeto. Pero después, en un espacio nombre, por ejemplo, no tiene sentido. O sea, Claro, para ordenar, por ejemplo, palabras de 3 letras nada más. O sea, ahí ya se te va de las manos. ya cuando la combinación, cuando el conjunto de espacios de valores posibles es grande, olvídate. Tenés que reservar un vector muy grande y ya no vale la pena. Tal cual. Pero Bien. es más que nada como una curiosidad que lo mostramos, nada más. Tal cual. Ahora voy a ver si me doy yo este. Esperen que. Ahí dejo de presentar. ¿Cuál vas a dar? ¿El radix, el count, el heap sort? El bucket y después. El bucket sort, sí, es. Sí, igual lo voy a dar Lo damos rápido. nosotros. Lo voy a dar rápido porque no tiene ni sentido, solo para que lo vean, digamos. Vamos a presentar. El bucket sort es menos divertido porque digamos, no termina de ordenar, pero El bucket sort es una cosa, yo qué sé yo, no sé. Todos estos no tienen sentido. Trabaja mediante la distribución de elementos de un arreglo en contenedores llamados buckets. ¿Sí? o sea, este por ahí va a tener un poquito más de sentido cuando veamos funciones de hash. Quizás podemos volver a Ahí explicar sí. un poco de bucket sort y decir, bueno, acá podemos aplicar una función de hash en n buckets y después. Pero en este sí, ahí mañana lo voy a mostrar. Yo no le veo mucho sentido, pero bueno, en algún momento hay que retocar esto y ponerlo. Posteriormente, bueno, ¿qué va a pasar? En realidad lo que haces es, vos distribuís en los baldes y se ordena localmente en cada balde y después a partir de eso tenés todo ordenado. Con lo cual, entonces, ¿cuál es el algoritmo? La idea es, se crean n baldes o n cajas o n buckets o como quieras llamarlo. Se recorre el arreglo original poniendo cada elemento correspondiente en un bucket. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Se ordena cada bucket no vacío. Ahí sí es comparativo. Y se visitan los buckets en orden, con lo cual si tenés y unís todo el arreglo mientras visitas los buckets porque tenés todo ordenado. Entonces, vamos a un ejemplo. No sé por qué se tara en esto, no me pasa. ¿Por qué será? No sé. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo este arreglo. Entonces, son números de 0 a 50. Entonces, lo que hago es creo un bucket donde van los números de 0 a 9. De 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39 y de 40 a 49. Entonces, ¿qué hago? Recorro el arreglo y digo, ¿en qué balde va este? Acá. 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 ¿Y en qué balde va este? Acá. Bueno, ordeno acá y después ordeno acá, esto lo ordené, y después recorro ordenadamente. ¿Vieron la?
O sea, es no comparativo, pero para terminar de ordenar tienen que aplicar algún otro Comparar. método de ordenamiento. Yo haría el meme de, ¿no? Digamos. Claro, ya aplica Measure directamente. Pero tiene un sentido esto. Esto se usa, por ejemplo, también con números flotantes, por ejemplo. No, pero ¿No? por ejemplo, acá Este todos los se usaba métodos. con las tarjetas perforadas, no me acuerdo cuál era. Había uno que se usaba con las tarjetas perforadas. Básicamente No nos creo que era. vayamos tan lejos. Bueno, Pensemos para pero adelante. vienen de esa época esto, digamos. Piensen lo siguiente, los métodos que estamos viendo acá son métodos que decimos, bueno, tenemos este vector de cosas y aplicamos este algoritmo. Ok. El problema es, ¿qué pasa cuando los datos son... El vector es tan grande que no me entra en memoria. ¿Qué hago con eso? No lo puedo ordenar. ¿Sí? Si no entra en memoria, yo no puedo tener ese vector cargado en memoria y no lo puedo ordenar. Entonces, una de las formas en lo que yo podría ordenar sería, por ejemplo, aplicando bucket sort, dividiendo ese vector en distintas partes y después, cuando ya lo tengo en partes más manejables, que son más chiquitas, las ordeno y después el apareo se puede hacer o el merge se puede hacer de forma sencilla con archivos, no hay problema. ¿Sí? Es simplemente para eso, es para grandes volúmenes de datos puede aplicar algo así. ¿Sí? Ustedes aplican, por ejemplo, una función de hash, porque, bueno, para números dividir así está bien en buckets de 0 a 10, de lo que sea. ¿Qué es un bucket? ¿Cómo lo creo? Bueno, es lo que mostró Mariano. Dijo, bueno, en este bucket van a ir los números de 0 al 10, en este bucket van a ir... Es otro vector, en realidad. Con números por ahí no es tan interesante de verlo, pero por eso les decía, cuando veamos, por ejemplo, funciones de hash, pueden decir, bueno, voy a aplicar esta función de hash y voy a aplicarlo en 4 o 5 buckets distintos haciendo módulo 5, ¿sí? Y dividen los datos de cierta forma y después hacen el merge. No hay problema. La idea del bucket sort original igualmente es que puedan hacer este tipo de divisiones alfabética o numérica, quizás sin aplicar el hash. ¿Por qué? Porque la idea es recorrer los baldes y que ya te quede ordenado sin hacer el merge. Pero básicamente esa es la idea. Si tienen grandes volúmenes de datos que no entran en memoria, la forma de ordenarlo sería esta. Subdividir el vector en partecitas y después ordenar cada uno de los vectores que son más chicos en memoria, guardarlo en distintos archivos y ya está. Tienen ordenado separado por archivos. ¿Sí? Porque Bien. con el hash te quedaría un bucket por cada elemento del hash. Cuando veamos hash, eso lo vemos. Sí, no importa. Olvídense, no nos adelantemos a cosas que no van. Bueno, la versión de este es con números flotantes, que exactamente hace lo mismo, ¿sí? Y se crean n buckets, se recorre el arreglo y se multiplica el vector sub i por la cantidad de buckets que se crearon. Entonces, se hace exactamente lo mismo, pero ¿por qué? Ahí está. Entonces vos creas, obviamente, 10 buckets y al multiplicar por 10 lo vas poniendo como en una lista, en realidad donde decís, como son de 0 a 9, te van a quedar los más chiquitos van a ir a aplicar al 0, los otros aplican al 1, los otros aplican al 2, ¿sí? Y te queda en realidad el dígito menos 1 en el bucket correspondiente. ¿Se entiende? Entonces, ordenás las listas y nada. Después recorres la lista en forma ordenada y ya tenés Sí, el chiste de bucket sort es ese, es dividir el problema en un problema más chico para que sea más manejable, nada más. Tal cual. Pero después tienen que ordenar. No, la complejidad no es ODN, la complejidad es ODN más K, donde K es la cantidad de buckets que tenés. Si No, ojo, la complejidad puede ser ODN, pero la complejidad de dividir en buckets, nada más. N cuadrado en el peor de los casos. Perdón, me equivoqué. N cuadrado. N cuadrado, espera. N cuadrado, y lo que estaba diciendo era, en el peor de los casos de espacio, es N por K. Y en el peor de los casos en performance es N cuadrado. ¿Por qué?
porque si uso un método de ordenamiento que sea n cuadrado... En realidad, si quieren ponerse quisquillosos, la complejidad debería decir, bueno, esto es O de n más la complejidad del algoritmo que estén usando para ordenar. Y la de complejidad que vas a usar para ordenar es n cuadrado, con lo cual Se come el n. se come el n y chao, se fue. No tenés una complejidad, o sea, a menos que te hagas un merge sort para esto, sí, te va a quedar la del merge sort, pero... ¿Sí? La ventaja es esa, Mauro, es generar conjuntos más chicos. Claro, esa es la idea. Después dice, ¿qué rangos acotados para el que genera un beneficio después para poder generar grupos más chicos? Tal cual, de elemento. Es eso. No tiene otro sentido, digamos. Piénsenlo más como una técnica que como un algoritmo de ordenamiento. Es una técnica de aplicar el algoritmo de ordenamiento a conjuntos muy grandes. Bueno, después, este es o de n cuadrado, después tenemos otro que se llama radix sort. Esto tampoco entra en parcial, ¿no? No, Julián. Este no entra. Borrémoslo de nuestras memorias. Sí, pero puede entrar en un final, ¿eh? Bien. ¿Qué es un bucket? Un bucket puede ser un arreglo, una lista, lo que se te ocurra. Un grupo de cosas. Bien. Entonces, después tenemos el otro, el radix sort, que son los clásicos estos, ¿no? El radix sort es raro porque ordena números o palabras por dígito, ordenando primero los dígitos de más relevancia, después el segundo dígito de más relevancia, y en tercer caso por el de menos relevancia. Es decir, ¿qué hace? Recorre primero y ordena por empieza por el menos significativo, sí. ¿No? A ver. Déjenme ver. El algoritmo se implementa a partir del dígito más significativo al más significativo. ¿Qué me había tomado ahí? Acá dice, por el menos significativo. Bien, se ordena por el menos significativo, que es 0, 0, el arreglo es este, ¿no? Entonces recorre, 0 es menor, va primero. 5, 0, el otro 0 va segundo. Después va 2, después va el 2, después va el 2, después va el 5, el 4, después va el 5, después va el 8 y chao. Y de hecho queda así. Después dice, bueno, ahora lo voy a ordenar pero teniendo en cuenta el segundo dígito menos significativo. Entonces va a empezar y va a buscar el 0 va al principio. Después viene a ver, este 0 va al segundo lugar. Después viene acá y va a buscar el más chiquitito de acá, es el 4. Después viene y busca el más chiquitito, es el 6. Después el más chiquitito es el 7. El 7, el 8 y el 9. Y después, por último, va a ordenar por el dígito más significativo. El 0 es el más chiquito, va acá. Después viene este 0, va acá. Después viene este 0, va acá. Y ven cómo automáticamente el 7,2 va acá. El 7,5 va acá. Después el 1 va acá. El 1 va acá. El 3 va acá. Y el 8 va acá. ¿Sí? Bien. ¿Qué? O sea, en realidad lo que ordena es parte y ordena por el dígito menos significativo. Una vez que tiene ordenado por el dígito, este es in place, por el dígito menos significativo, ordena por el segundo dígito menos significativo. Después ordena por el tercer dígito menos significativo. Y así so on en la cantidad de dígitos que tenga el número o palabra. Es específico para números o palabras. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo que hace es ir como ordenando por las posiciones de los dígitos. ¿Sí? Sirve mucho para palabras. ¿Sí? Vamos a buscar el radix. A ver si lo tengo puesto con probabilidad No.
Cani, cuando llegue el counting, no quise saber más nada. No. Entonces, vamos a buscar radix sort. Debe ser. ¿Es necesario hacerlo tantas veces? Sí. Es la idea de radix sort. Es que es la única forma que te sacan radix sort. Si no, estás en el horno. En el peor de los casos es W por N, donde W va a ser la cantidad de números que hay y N, o sea, W es la cantidad de dígitos y N es la cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Para qué ordeno tantas veces? ¿Es necesario hacerlo todas las veces? Sí, tal cual, es necesario, porque ese es el algoritmo. O sea, es para ordenar cosas que tienen sentido los dígitos, como palabras o números. Después no te sirve para otra cosa, o sea, no sirve para nada. Si tenés que ordenar, no sé, flotantes, olvídate. Bien. Y bueno, con lo cual hoy llegamos a... No, ya terminamos algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Y, Por ahora, porque queda el heap sort cuando veamos heap. Exactamente, el heap sort lo vemos cuando vemos heap, por eso no está acá, y es el último que quedaría. Y bueno, nada. ¿Vos tenés algo más, Lucas, en agenda? No, creo que con eso estamos bien. Bueno, entonces, creo que por hoy... Pará. Pogo sort. No, bueno. Hacemos Viste cosas... que no importa qué cuatrimestre sea, siempre hay alguno Hay que alguien que pregunta... pero siempre, nunca falta, siempre hay uno. Bueno, antes de ir a Bogosort, no me acuerdo si lo dijimos al principio, el tema de ordenamientos estables. ¿Hablamos de eso? No. ¿Querés que lo Porque diga yo? ahora que vi el Radix me acordé. Sí. ¿Vos o lo digo yo? No, lo nombramos por lo menos. Cuando tienen números repetidos en un vector, ¿sí? Por ejemplo, tienen un vector que tiene 3 veces el número 1 adentro. Cuando ustedes terminan de ordenar ese vector, ¿se preservan los órdenes relativos de esos 3 unos que había? Por ejemplo, el que termina como primer 1 en el vector ordenado, ¿es el que estaba como primer 1 en el vector desordenado? ¿Importa? Es una buena pregunta. ¿Importa si todos los unos son iguales? Son 1, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Importa? Sí, en este caso va a importar. Y en este caso es vital, porque si no, cuando lo vuelvas a ejecutar no ordena. Bien, no depende de la estructura, depende del algoritmo. Hay algoritmos que son estables y hay algoritmos que no son estables. Los algoritmos estables van a preservar ese orden relativo de los elementos. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esto? Piensen, por ejemplo, no sé, una tabla. Piensen en una tabla que tiene distintos campos y ustedes ordenan por un campo. Por ejemplo, tienen padrón, apellido, nombre, ¿sí? Tienen esas 3 cosas. Piensen que tienen un vector de esas 3 cosas. Cada elemento es un alumno que tiene padrón, nombre y apellido. Ordenan el vector por padrón, ¿sí? Les va a quedar ordenado por padrón. ¿Puede ser que algún estudiante tenga el mismo apellido que otro? Sí. Ahora. Y el mismo nombre también. De hecho, a mí me contactó Mariano Méndez de la Facultad de Ingeniería, que le llegaban sus mails, mis mails a él. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi cuenta es marianoméndez@fiuar, que es una cuenta rara, y él tenía la clásica mméndez@fiuar, con lo cual mméndez, todos pensaban, la cuenta de Mariano Méndez, ¿cuál es? mméndez. Y me manda, cada tanto me reenvía, lo tengo como contacto en LinkedIn y nos reímos un rato, ¿no? Claro, pero piensen que ordenaron su vector, ordenaron el vector de alumnos por padrón, ¿sí? Ya lo tienen ordenadito de menor a mayor por padrón, así lo pueden buscar fácilmente. ¿Está bien? Ahora, digan, bueno, yo en realidad quiero buscar por apellido. Y ordenan ese vector que ya está ordenado por padrón, ahora lo ordenan por apellido. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, si teníamos personas con el mismo apellido, esas personas van a aparecer juntitas porque tienen el mismo apellido, ¿no? Ordenamos por apellido.
Ahora, si tengo, no sé, 5 personas con el mismo apellido, esas 5 personas que aparecen de corrido, ¿van a aparecer con el padrón ordenado o van a aparecer con el padrón desordenado? Y por eso es la importancia de si uno es igual que el otro uno, ¿sí? Digamos, acá un apellido es igual al otro apellido, sí, pero yo antes lo tenía ordenado por padrón. Me gustaría preservar ese suborden que tenía antes, ¿sí? Quiero que todos los Méndez me aparezcan, pero con los padrones ordenados. No sé si se entiende el problema. Oh, Leandro, olvídate de eso acá, que hasta que lo veas en la facultad te va a pasar como años. Bueno, el tema es ese. Si el orden relativo se preserva, el algoritmo es estable. Si no se preserva, no es un No es algoritmo estable. No es un ordenamiento estable. Estable quiere decir que siempre que lo corras, te va a devolver los mismos unos, los mismos repetidos en el mismo lugar. ¿No? Claro. Y no estable es que te va a devolver los repetidos como le parezca cada vez que lo corra. Sí, no sabes cómo. Puede ser que sí, puede ser que no. No te asegura. Claro. Es simplemente eso. El estable sí te asegura que te lo va a devolver siempre en el mismo orden. Eso no es una de las cosas que está bueno que sepan, porque por ahí a veces quieren implementar estas cosas. ¿Cómo implemento esto? Bueno, entonces ya saben que si usaron un algoritmo de sort estable, no van a tener este problema. Y si usaron un algoritmo de sort inestable, pueden tener este problema. Es simplemente curiosidades de la vida que está bueno que sepan, ya que estamos hablando de sorts, ¿sí? ¿Alguna última duda que tengan de sorts? Quicksort, merge sort. Valen, ¿estás ahí? Sí. Sí. Gracias por la clase, como siempre. Sí. Gracias por la onda. Exactamente. Así que muy buenas como siempre las diapositivas. Y creo que te la voy a ceder esta clase para siempre. Queda, Valen. Bueno, el que no entendió tiene el video de esta y 3 versiones más de lo mismo, de todas las veces que explicamos lo mismo, que es... no, me río porque ya estoy cansado. O sea, es como el día de la marmota continuo, ¿viste? Y a veces uno dice, no, ya no quiero decir más lo mismo. Hay 3 grabaciones de esto, con lo cual pueden divertirse mirándolas y todas las veces de la forma dijimos cosas distintas y de formas distintas, ¿sí? Pero creo que siempre está Valen con sus PPTs, que eso es valioso. Así que bueno, nada. Los esperamos el jueves. Por favor, no se atrasen. Yo sé que física y esas materias son muy, muy complicadas y estas materias son cositas así que hacemos nosotros los informáticos, pero nada, tengan en cuenta que el examen es un examen más bien del estilo a libro abierto, con lo cual no sirve para nada no entender los temas, ¿sí? Eso es algo que les digo directamente porque para que sepan, ¿sí? Así que, y siempre sorprendemos, con lo cual pónganse ya tienen que estar estudiando y sabiéndose los temas. Seguro entra parciales previos en la página, sí, creo que hay. Siempre entra, o sea, no se van a escapar de implementar alguna... los árboles, ténganlos a mano. Complejidad algorítmica, no se escapa nadie. Sí, como que siempre sorprenden es que o sea, los ejercicios no son siempre lo mismo, digamos. Podés mirar los anteriores, son parecidos, pero siempre tenemos una... Sí, lo malo a veces es que nos sorprenden las correcciones muchas veces, tipo, ¿por qué pusieron esto? Tipo, ¿dónde nos equivocamos? Eso, y lo lindo que podemos poner memes en la plataforma, con lo cual nos quedamos... Con algún reacción, sí. ¿Qué les iba a decir? Complejidad algorítmica, implementación de alguna primitiva, seguro. Árboles va a haber, seguro. Algún problema de recursividad. Recursividad hasta las manos. Y algún ejercicio de punteros. Y puntero, sí. No se salvan tampoco en el parcial. Con lo cual, ya saben que ir practicando.
digamos. Digamos, un ejercicio de programación siempre tiene que haber, ¿no? ¿Árbol es teoría nomás? ¿Qué teoría? No, práctica. Te damos un árbol y te decimos insertar tal nodo o después de que insertamos tal nodo, ¿cómo queda el árbol? Sí, obvio, puede tener parte ¿Árbol teórica binario, no? y parte No, práctica. binario, ¿No? ABL, B y rojo-negro. No vimos implementación de ABL, no importa eso. Una Digamos, rotación a izquierda no es tan complicada de hacer. no te vamos a pedir que implementes el ABL Entero. en medio del parcial, ¿no? Pero Mocas. Sí, pero capaz te damos una ayuda como para que te decimos, mira, la implementación, así se hace una rotación y deberías poder decir cómo se rota en código. no, chicos, a ver, esperen un momento, porque acá siempre terminan entrando en pánico y no es la idea. No, ¿Vimos implementación de tranquilo. rojo-negro? No, por eso ya empiezan a volar, empiezan a hacer cualquier cosa. Generalmente no pedimos implementaciones de cosas raras en el examen. Lo más raro que llegamos a pedir de implementación en el examen es implemente Quicksort, ¿sí? No es... si pedimos código, es a un problema reducido, no es implemente rojo-negro, eso ya se fueron de tema. Generalmente lo que buscamos es que ustedes contesten de alguna forma teórica o de alguna forma práctica que sea sencilla, no escribiendo líneas y líneas y líneas y líneas de código. A veces sí, a veces tiene que escribir un poco de código porque se pide, pero lo pedimos específicamente, muestre el código, ¿sí? Sí, implemente un insertar en posición de lista que sea O de 1, ponele. Sí, ponele. Y le damos algún premio después. Habilitar el copy-paste. No, ya está mal la respuesta. Perdiste, era mucho más fácil. No, pero aquí apunto yo que, por ejemplo, les presentamos un árbol rojo-negro, les decimos, no sé, inserte este valor en el rojo-negro, y nunca falta el que va y se pone a hacer el código de cómo insertar. No, yo no quiero el código, literalmente quiero que insertes eso en el árbol, nada más, no que me hagas el código. Haceme el dibujo de cómo queda el árbol. Practiquen un poquito de cómo, como es solo texto, practiquen un poquito de cómo mostrar un vector, que tipo, no sé, de escribir 1, 23, 49, así, ¿no? Y vayan mostrando y después para que vean cómo queda 23, 1, ¿sí? Los famosos dibujitos, un poco de ASCII art, ¿sí? Exactamente, Lucas, así como dice Lucas. Esas cosas, tengan que les va a facilitar el no poder copiar y pegar. Sí, a veces pueden jugar también con distintos símbolos, como por ejemplo pueden hacer, bueno, voy a marcar con un asterisco la posición final del coso y el coso que sea, entonces marcan así, ¿sí? Ya saben que ese número que tiene asterisco es el que... Claro. El pivote o no sé, lo que sea, ¿sí? Sean creativos. Sí, también, exactamente. No se maten haciendo súper dibujos tampoco. La idea, con que se entienda ya está, no pierdan 3 horas del examen. Bueno, igual estamos hablando mucho del examen, todavía falta una semana, ¿no? Pero para eso está la clase del martes. Sí, así pues, por lo menos empiezan a estudiar. Así que bueno, chicos, nada. Es todo por hoy. Vamos a dejar de grabar, de tener la grabación, ¿Para qué me lo preguntás 3 veces?